manera se nos presenta incierto porque se nos presenta incierto en la medida en que tampoco sabemos cuánto va a durar la situación. Si supiéramos cuánto va a durar la situación, pues podríamos tener previsiones, pero en este momento tampoco lo sabemos. Ayer escuchaba a Bill Gates que decía que para él, solamente hasta que se logre tener la vacuna, podrá empezar entre comillas, normalizarse. Y esto da para muchas conjeturas, incluso para mucha especulación también. Y entonces, por ejemplo, nos decían los de la UNESCO, inundemos las pantallas con mensajes, con todo, estamos muy pegados de la tecnología en este momento y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí en este espacio que es virtual. Y entonces, mm, cuando yo les dije que había abierto un segundo tema sobre el tránsito del contenido de la cultura a la cultura como lugar, ¿cierto? Es porque cultura y turismo son sectores que son interdependientes necesariamente y tanto entre sí mismos como con la acción humana. Son totalmente interdependientes y de alguna manera, pues la cultura y el turismo son los que acercan la humanidad, ¿cierto? Nos generan espacios tanto individuales de reflexión y el artista creador y aquel que comunica como los espacios colectivos donde vamos a entrar a compartir ese hecho cultural que es un hecho totalmente humano. Entonces, para ambos sectores se presentan unos retos que son importantes porque nos estamos enfrentando ambos sectores a la disminución de recursos económicos, de apalancamientos financieros. Lo vemos en el turismo. Ahorita, pues, digamos, hay una serie de alivios económicos que son coyunturales, pero pues es fácil prever que los recursos para el turismo, dada la constitución de los recursos públicos de turismo, pues se prevé que puede haber una disminución, o sea, vamos a tener que enfrentarnos a un giro. Pero el otro que para mí es el más importante, que reñiría en principio con cultura y con turismo, es el distanciamiento social, porque ambos sectores pues, son sociales, ambos sectores son de encuentros, ambos sectores son de contacto, de cercanía, y pues claro que la digitalización, claro que lo digital ha jugado un papel absolutamente importante, entre otras cosas, en la globalización y en el poder compartir nosotros toda esta cultura mundial, en poder adquirir un viaje a través de unas plataformas, pero cuando uno analiza que ambos somos movimientos, somos eh, actividades humanas, pues digamos que nuestra biología, ¿sí? Físicamente, pues todavía no estamos muy preparados para ser completamente digitales, ¿cierto? Entonces, pues ese es un tema en el cual hay que empezar a ver cómo jugamos. De hecho, eh, digamos que las campañas que ha promovido la OMT, que se está promoviendo de turismo en todo el mundo, es ahora no podemos viajar, preparémonos para que usted pueda venir después. También podremos prever eventualmente una guerra de precios, quizás, yo creo que es algo con lo que todos están trabajando, porque podría llegar a ser contraproducente también. Cuando algo sea excesivamente masivo, también puede llegar a ser contraproducente, eso lo sabemos. Diana hablaba de turismo sostenible y pues no hay nada que más riña con la sostenibilidad que lo masivo incontrolado. Entonces, pues aquí es cuando empiezo, digamos, a establecer cómo esas narrativas en esta primera parte, esas narrativas como conexiones entre turismo cultural, el turismo, la cultura y el patrimonio, es ¿por qué? Porque si uno mira qué quiere decir narrativa, que además a veces reconozcamos las palabras y los conceptos de ponen de moda, hoy hablamos de narrativas, ¿sí?
yo quisiera decir que son narrativas, porque muchas veces tomamos los conceptos y tampoco estamos muy compenetrados con ellos, ¿sí? Eso es bueno también, no tener prejuicios, porque nos permite también tener apertura mental, pero cuando se habla de narrativas, la narrativa se asocia mucho a la literatura. Mencionaba, por ejemplo, a Cabeto, es un amigo que ha venido trabajando mucho desde el concepto de las narrativas literarias en torno al turismo, pero de alguna forma también las narrativas son relatos cortos, no es la novela larga, son relatos cortos y son muy como de la literatura, digamos, del género, un género literario más asociado al modernismo. Y por ello también quisiera referirme tanto a narrativas como a narraciones, ¿sí? Porque la narración también implica relatos, y implica relatos orales. La narración implica escritos, la narración implica cuentos, la narración implica leyendas, implica o hechos reales o implica ficción. Y pues creo que eso es lo que a nosotros nos estaría uniendo, oralidad y literatura escrita, en esos contenidos que nosotros podemos encontrar entre nuestro patrimonio y cultura. Y entonces, pues, como les repito, que noté y por eso voy a empezar con lo que voy a empezar con ustedes ahora, y es porque he notado mucha nostalgia de lo que se hacía, mucha nostalgia de los encuentros, mucha nostalgia de las fiestas, mucha nostalgia de esos lugares que se visitaban y de esas culturas, pero yo digo que no nos preocupemos porque ahí están, o sea, no se han ido, ahí están y nos están esperando y allí llegaremos, esperamos que más temprano que tarde, de manera ordenada, pero ahí están. Entonces ese es un tema. Entonces yo voy a empezar con un video que seguramente muchos de los que me están escuchando ya lo han visto y es quizás la única imagen que voy a presentar, porque esa fue otra disyuntiva, hago o no hago presentación, pero si estamos hablando de relatos orales, pues dije, hagámosla oral, ¿cierto? Pero tendría que empezar por compartir con ustedes este que, ya repito, ya se ha ido haciendo célebre, que fue una canción que compusieron Andrés Cepeda y Fonseca, ¿sí? Para todo este tema del COVID, pero cuando uno la mira, eh, pues primero miremosla y luego empezamos el comentario. Yo sí quisiera que la miráramos con mucha, a ver si aquí, no sé si ahí estamos viendo, Marcela. Ahí te estamos viendo a ti, pero no el video en este momento. No hay video en este momento. A ver. Vamos, yo te voy avisando acá. Ok. Creo que ahí. Ahí Ya ven. todavía no te Sí. vemos. Ahí ya lo vemos perfecto. Ok. Entonces, me da pena con ustedes que no lo voy a agrandar y no lo voy a agrandar por una razón y es porque, ay, ¿qué me pasó acá? Espérenme un momentico que aquí me pasó algo. No te preocupes. Marcela, ¿me están viendo? Sí, ahí te vemos a ti, también el video. Ok, entonces vamos a verlo y a escucharlo. Post on Facebook that all your friends will... Te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción, te entrego el alma. Sí, perfecto. Te entrego en versos, sí, que me entrego en versos, romances en un balcón, una usa la múltiple guitarra. El valle le canta a la sierra en la mañana y la alegría de mi voz en carnavales, esas fiestas del sur, los naranjales y los jorobos que despeinan morichales, el bambuco y su aroma de cafetales. Me enamoré en tus ojos verdes como mares de un pueblo viejo con
sus pesares. Y así aprendí que a veces lloran los guaduales y que una casa se hace en el aire. Entrego mi corazón, igual que se entrega el mar en una orilla. Palpita como un tambor de cumbia bajo la luna de Barranquilla. Si yo pudiera encontrar las palabras, si tú entendieras que mi canto no alcanza, si estamos juntos, el camino que hiere más fácil se anda. Te quiero tanto, tanto que hasta me duele cuando te canto. Siento lo que tú sientes, la risa, el llanto. Al final sigo siendo lo mismo que tú eres. Me enamoré de tus ojos verdes como mares, de un pueblo viejo con sus pesares. Y así aprendí que a veces lloran los guaduales y que una casa se hace en el aire. Bueno, ¿lo vimos? ¿Lo vimos? Sí, ¿Aló? perfecto. Ahí lo Ajá. vimos todo hasta el final. Bueno, ¿por qué empecé con esto? ¿Y por qué lo traje a colación? Porque si uno no escuchara la letra y solamente viera las imágenes, bien podría ser un video de promoción turística de Colombia. Es decir, ahí que vemos unos paisajes, todos esos paisajes que son nuestros sitios y nuestras fiestas y nuestros íconos turísticos más importantes. Vimos Playa del Morro, el desierto de la Tatacoa, la Sierra Nevada, estuvimos viendo el Salto del Tequendama, los cerros de Mavicure, vimos los cafetales, vimos a Caño Cristales, en fin, pues podría tomar cada uno de ellos y explicar un poco de qué se trata, pero más cuando uno la escucha y le oye ese base, esa esa acordes de bambuco, ¿cierto? De unos bambucos que son nostálgicos y que de hecho yo sí creo que hay cierta nostalgia porque trayendo a colación un filósofo también, dirán que hablo mucha filosofía, pues que a veces tienen frases interesantes, del cual hablaré más adelante, pero digamos en este momento me sirve mucho, es un filósofo muy joven además, es surcoreano, vive en Berlín, se llama Byul-Chul Han, y Byul-Chul Han habla de la hiperculturalidad. Y cuando él habla de la hiperculturalidad, está hablando un poco también del turismo, cuando decía, estamos tan afanados viajando por todas partes que apenas tenemos un pequeño gusto de cada lugar donde vamos. Y precisamente lo que buscaría un turismo cultural y creativo es lo contrario, es decir, algo más lento, algo más donde usted pueda vivir más la experiencia y tenga que estar un poco menos de afán. Entonces, casi que él habla de una hiperculturalidad que uno llegaría a pensar que en esa hiperculturalidad tenemos aires musicales que se nos han ido olvidando, que los hemos ido dejando a un lado, o que solamente quienes somos de unas generaciones mayores lo recordamos con más facilidad que las generaciones venideras. Y yo creo que estos son los momentos precisamente a propósito de esta canción para empezar a mirar qué pasa con esto, ¿cierto? Cuando podemos empezar a rescatar esos relatos, esas narrativas y esas narraciones que nos puede contar
cada escena que vemos en este video esconde una cantidad de historias y de cosas tan maravillosas de nuestro país, que eso es lo que tenemos que rescatar, eso es lo que tenemos que mirar en este momento. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí te oímos perfecto. Bueno, entonces fíjense que ellos empiezan diciendo la música que me dejaron mis taitas. Y yo no sé, pero habrá que saber qué es taita, ¿no? Taita es aquello que nos hace pensar a veces que en los contenidos los decimos rápidamente, pero no nos detenemos a pensar en cuáles son los contenidos reales de ese tipo de dejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todas esas frases que se ocultan o que se esconden y que desconocemos. Entonces, cuando uno habla de taita, pues sí es una manera muy coloquial que alude al padre, que alude a las personas mayores, a quienes se les debe respeto, pero también es un vocablo que se usa mucho en Misak guambiano para nuestros indígenas guambianos del Cauca, así como le decimos mamo en la Sierra Nevada de Santa Marta a los grupos de los arhuacos, o le llamamos águilas en otros, los taitas guambianos pues vienen siendo esos gobernadores, esos personajes muy representativos, que además es importante tener en cuenta que ese tipo de figuras, como un taita, como un saila, como un mamo, son heredadas precisamente de esa tradición antigua indígena, origen que todavía mantienen nuestros indígenas y estas comunidades de las cuales nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural y que es de origen chamánico y que es de origen de tradición oral y que por eso es tan delicado cuando a veces vienen todos estos asesinatos de líderes sociales y caen además líderes sociales que pueden llegar a ser taitas, sailas, mamos. Estamos perdiendo todo un universo de una tradición oral que hay que resguardar y que hay que valorar. Entonces, no es gratuito que en esta canción aparezca la palabra taita, y además que sigue hablando la canción, juramentos al amor, tiple y guitarra. Y entonces yo me preguntaba, ¿cuántos sabremos realmente la importancia del tiple en nuestro folclore? ¿Cuántos sabremos realmente la importancia del tiple en nuestras tradiciones de bambucos, por ejemplo? ¿Sí? El tiple, que es ese instrumento cordófono que es que a veces ya casi en las ciudades ni se ve más en los pueblos, pero cada vez son menos las personas que fabrican tiples. Por ejemplo, yo sé que en Chiquinquirá todavía existe una tradición de luthiers o de hacedores de tiples importante, pero como instrumento cordófono de 12 cuerdas metálicas, además porque tienen que ser metálicas, y que es para pulsar, ¿sí? Es el gran acompañamiento de nuestros bambucos y que en los ritmos colombianos pues siempre jugó un papel muy importante, como por ejemplo en los bambucos, que además el bambuco es el aire musical más extendido del país, 13 departamentos. Tienen diferentes tipos de bambuco, hay bambucos nostálgicos, bambucos académicos de cuerdas, bambucos rajaleñas, bambucos fiesteros, bambuco montañero, todo tipo de bambucos que nosotros queramos imaginarnos, pero también del pasillo, ¿cierto? Ese que ya es más del salón santafereño, o también de la trova antioqueña, o de otras trovas, pero principalmente de esa, que además nos trae la trova, ese maravilloso coplerío colombiano que también lo estamos perdiendo, ¿cierto? Esas historias y esas tradiciones que nos cuentan coplas y coplas y coplas, y que pues estos trovadores, gracias a ellos, las hemos conservado. Es algo que yo creo que es el momento de volverlo a recordar o traer a colación maestros, digamos, nombres como el maestro Pacho Francisco Benavides, nacido en Vélez, Santander, Vélez, allá donde está el bocadillo veleño, de paso, ¿cierto? Con su denominación de origen, ese que todavía podemos guardar empacar en la hojita seca, porque como el INVIMA dijo que ese tipo
de envoltorios, no servían porque no eran higiénicos, pues yo no me imagino la verdad un bocadillo meleño en plástico. Por eso se logró salvar gracias a la labor de artesanías de Colombia cuando le da la denominación de origen, y una vez entrega la denominación de origen todavía podemos encontrar nuestros bocadillitos beleños en los supermercados envueltos en hojitas, y de alguna manera los empresarios también se dan la maña. Fíjense la creatividad, uno encuentra la cajita que dice tipo beleño, no es de Vélez, es tipo beleño, y lo empacan en hojita seca, ¿cierto? Todavía navío. Entonces, este maestro fue el gran maestro del tiple colombiano, recibió, digamos, muchos galardones, el galardón de la Orden de la Guabina y el tiple, y en fin. Y luego nos habla en la canción de Cabas y de, y de Fonseca, perdón, de Cepeda y de Fonseca, de los parrandos con acordeón. Y entonces necesitamos tener conciencia de que esos parrandos con acordeón forman parte de una declaratoria nuestra de patrimonio de la humanidad. Ni más ni menos que los cantos de todo el Valle de Upar, ¿cierto? De todos los vallenatos, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el 2015, además por un tipo de declaratoria que no sería como la mejor, y es porque están digamos que uno de los motivos era estar en peligro de desaparecer. Uno diría, no, el vallenato no está en peligro de desaparecer. Sí, sí, señores, la tradición del parrando vallenato, la tradición del luthier criollo que hace el acordeón, sí está en peligro de desaparecer. Entonces, rendirle ahora un homenaje a esos parrandos que antes eran espontáneos, se hacían bajo las sombras de los árboles, se reunían las familias, hoy son organizados, hoy encuentra uno montones de emprendimientos, ¿cierto? En donde le ofrecen el parrando para llevárselo a usted a la fiesta por contratación, pero vale la pena recordar de dónde viene esa tradición, cuál es el origen primigenio de esa creación. Entre otras porque antes del acordeón estaba la guitarra, ¿sí? Los primeros acordeones, vallenatos se tocaban con guitarra. Además uno debe aclarar, vallenato con B pequeña, no con B larga, porque con B larga sería la ballena, el hijo de la ballena, con B pequeña es el del Valle de Upar. De ahí el nombre de Valle de Upar. ¿Y por qué el Valle de Upar? Porque en esta zona del país, después de la llegada de los españoles, mucho muisca, ¿sí? De lengua chicha de esta región, que se va a dispersar. No todos se amestizaron, no todos se quedaron y no todos se volvieron campesinos. Muchos se fueron, pero quedan como fracturada la sociedad, ¿cierto? Se dispersan. Se dice que los cunas por allá del Parque Nacional Catíos, que también es patrimonio de la humanidad, y que compartimos con Panamá, los cunas se dice que son de origen chicha, de lengua chicha, lo mismo los chimilas, se dice que los chimilas fueron prácticamente los últimos que no estaban aquí, estaban arriba, por todas las zonas presentes del Bajo Bolívar, de los montes, de toda esta zona, y Upar era uno de esos caciques, ¿cierto? Del norte sur que se iban como martes, y ahí se oye, ¿aló? Ahí tuvimos, perfecto. Vamos a pedir por favor que apaguen las cámaras y los micrófonos para que no tengamos ningún sonido. Vale. Digamos que saber que porque el olpar sí, acompaña al vallenato es porque de alguna manera también se parece a Upar. Entonces, es decir, es una serie, o por lo menos la tradición popular lo dice así, una serie de historias, de concatenaciones maravillosas que uno puede sacar de estas narrativas que pueden acompañar este turismo cultural, cierto, creativo que tenemos. Nosotros, una riqueza infinita, ¿sí? Y luego nos dicen, cuando van terminando los parrandos, desde donde se observa, dice a la sierra, ¿sí? Del valle a la sierra. ¿Cuál sierra? Pues la Sierra Nevada de Santa Marta, una sierra, un ecosistema independiente de la cordillera de los Andes, que es único en el mundo, un ecosistema único en el mundo sobre el nivel del mar, al frente del mar, donde tenemos nuestras mayores alturas, Pico Colón y Pico Bolívar.
Pico Colón, esta ya es la altura mayor que tiene este país, quizás era la cumbre nevada más alta del mundo, ¿sí? Y que además es tan grande la sierra que nos lleva a que sean 3 departamentos que la comparten, Cesar, Guajira y Magdalena, pero que no se desprende de la obra de Gabriel García Márquez. Es decir, muchos estudiosos de la obra literaria de nuestro Nobel aluden a que él nunca menciona nombres, sus nombres son imaginarios, Macondo es imaginario, pero Macondo se funda el coronel Aureliano buscando el mar, un mar que siempre oía pero nunca encontraba, ¿cierto? Y presuntamente estamos hablando de todos estos ecosistemas donde había mucha montaña, mucha humedad, nunca encontró el mar, pero siempre lo oyó, ¿sí? Y adicionalmente, la sierra pues es la que aloja a nuestros indígenas aroacos, que son varios pueblos, distintos pueblos con distintas lenguas, pero que comparten una cultura y un ecosistema, ¿sí? Y que sobre los cuales podrían extenderse cantidades a contar también montones de historias sobre Nausima, que sobre Teyuna, pero pues no nos vamos a detener. La canción, después de nombrar la sierra, dice una frase que dice, y la alegría de los carnavales, ¿cierto? Y la alegría de los carnavales. Esa es otra añoranza que tenemos ahí, a cual quizás se estaba refiriendo por el cantante que lo estaba interpretando en ese momento, al Carnaval de Barranquilla. Y entonces nos trae a colación que tenemos 2 carnavales con declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Está el Carnaval de Barranquilla, que fue declarado en el año 2006, 2003, y el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en el 2009. Pero una cosa interesantísima del Carnaval de Barranquilla, y es que esto de hablar de patrimonio cultural inmaterial es relativamente nuevo, relativamente reciente, porque fue el albor del milenio, o sea, en la entrada del siglo XXI, la que va a traer las reflexiones del turismo sostenible ampliado, ya no solamente sobre el cambio climático o sobre el cuidado del medio ambiente, sino el hecho cultural representado en la diversidad cultural, precisamente frente a la globalización. Y eso es lo que nos recibe en el siglo XXI. Y entonces la UNESCO saca su Declaratoria Universal de la Diversidad Cultural, ¿sí? Una declaración universal de diversidad cultural que va a terminar en que en el año 2003, en el año 2002 y 2003 vayan a ser, abre el espacio para hacer las primeras declaratorias de lo que hoy, desde el año 2008, se llama patrimonio cultural inmaterial. Antes se llamaban obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y entonces, el Carnaval de Barranquilla, nosotros tuvimos el honor de ser de las primeras declaratorias que hubo, y cuando ya entra la categoría de patrimonio cultural inmaterial, pues va a pasar a esta categoría. Pero también es recordar que gracias a esos carnavales, gracias a esos encuentros culturales, porque esa es digamos, el valor que puede tener una fiesta popular o que puede tener un carnaval. Y es que reúne todas las tradiciones, reúne música, reúne bailes, reúne gastronomía, reúne tradiciones orales. Mucha gente económicamente vive de un carnaval, ¿cierto? De hacer los vestidos, de las cosas, se aperan en la época de carnaval para hacer sus ventas. Pero digamos que el Carnaval de Barranquilla cumplió una función importantísima, que fue preservar una serie de ritmos y aires musicales del Caribe que quizás de otra manera hubieran desaparecido. Entonces es un poco hacerle honor a ese tipo de representaciones, a ese tipo de manifestaciones culturales colectivas que tienen ese gran valor. Luego la canción nos habla, y los joropos que despeinan morichales, además que lo dice lindo en un sentido poético, y los joropos que despeinan morichales. ¿Qué más llanero que un joropo y un morichal? Quienes sean de los llanos saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Cuántas canciones, joropos llaneros o música llanera no incluyen la palabra morichal?
dentro de sus letras, ¿sí? Porque los morichales forman parte de esos ecosistemas, porque los morichales con sus palmitas se despeinan, ¿cierto? Al aire o al ritmo de un joropo. Y entonces nos está recordando que esa Orinoquia tiene esa diversidad cultural en este país y que forma parte de esa gran diversidad cultural colombiana. También sigue la canción diciendo, el bambuco y su aroma de cafetales. El bambuco y su aroma de cafetales. Ya hablamos del bambuco, ¿sí? Allá están los bambucos fiesteros, los bambucos montañeros. Y sale una bellísima imagen de unos cafetales. Y entonces nos hace recordar que aquí tenemos otro patrimonio de la humanidad, que es el paisaje cultural cafetero, declarado en el año 2013. Además, dentro de esa categoría mixta que definió la UNESCO para aquellos patrimonios que son en parte material y en parte inmaterial, porque genera toda una cultura alrededor de la producción agrícola, del café, toda una arquitectura bellísima, pero bellísima, asociada también a esa cultura cafetera que pues tiene hoy esa declaratoria que hay que preservar, que nos sigue representando, volver a mirar nosotros y por ejemplo, alrededor del café, las fiestas de la chapolera, o sea, la señora que recoge los granitos del café y el que se baila por parejas, o sea, es como encontrarnos con todo eso. Y siguen Cepeda y Fonseca hablándonos de un pueblo viejo con sus, me enamoré de un pueblo viejo con sus pesares. ¿Cuántos de nosotros podríamos saber que ese pueblo viejo estaría haciendo alusión a ese bellísimo bambuco de José Morales, oriundo de Santander, de Socorro, Santander, de nuestro gran compositor, José Morales, que a veces estamos olvidando, ¿sí? No tanto en provincia como en ciudades? Y que José Morales nos deja ese pueblito viejo, recordando su Socorro, ¿cierto? Con nostalgia, y que muchos cantamos en el colegio, ¿cierto? Cuando íbamos a la escuela o al colegio y nos enseñaban lunita consentida colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios. Ese es el pueblito viejo al que se refería el Socorro, o sea, Morales, le rinde un homenaje a su pueblo y hace sus casitas pequeñitas, toda una descripción de lo que podría ser cualquier pueblo colombiano, ¿cierto? Cualquier pueblo colombiano que nos evoque a veces esa nostalgia, esos pueblos que a veces abandonamos, pero que están allí, y que el turismo empieza también a visitar, un turismo cultural, y que estas personas que permanecen allí encuentran una manera de comunicar esos valores, esa historia, esas tradiciones culturales. Recordando el pueblito viejo, también me venía a colación un grupo musical de cuerdas, estos duetos que fueron tan famosos en una época, que fueron los duetos de los bambucos, Garzón y Collazos, ¿cierto? Que hicieron célebre precisamente el pueblito viejo de José A. Morales, y que gracias a un festival que se llama el Festival del Mono Núñez, que se celebra en el Valle, Ginebra Valle, es que eso congrega todavía todos estos grupos de música andina que componen, digamos, músicas o interpretan músicas tradicionales, pero también bambucos más contemporáneos, pasillos más contemporáneos, y que de alguna manera han coadyuvado para que no desaparezcan estas tradiciones, porque las vamos a encontrar en esas festividades populares. Ese es más. Entonces, cuando uno escucha esta canción y empieza a pensar en todo esto, pues en a colación todas estas narrativas, estas narraciones, esta oralidad que podría nutrir muchísimo este patrimonio cultural que nosotros tenemos. Y dicen otra frase los dos cantantes, cada uno la canta en un espacio distinto, dice, y así aprendí que a veces lloran los guaduales, que a veces lloran los guaduales.
aprendí que a veces lloran los guaduales. Eso porque el maestro Jorge Villamil, nacido en Neiva, que además tiene una historia fascinante, él mismo compuso los guaduales. Y muchos alcanzamos a cantar los guaduales como una tradición, a ver, como algo que se ha puesto de moda. Inclusive a mí en mi colegio me tocó tocar los guaduales y cantar los guaduales, y los cantaba una cantante que se llamaba Isadora, ¿cierto? Y cantábamos los guaduales, pero pues yo creo que pocos o muchos, no sé qué tanto, pero para unos son añoranzas, para otros de pronto esto que les estoy contando sea algo nuevo, ¿sí? Lloran, lloran los guaduales porque también tienen alma. Perdónenme el canto mío, pero digamos no es mi fuerte. Sin embargo, yo creo que esos acordes que acabo de entonar a muchos les podrá traer el recuerdo, y para los guaduales de Jorge Villamil lloraban. Y esos guaduales que lloraban nos hacen recordar primero al gran compositor, que tiene, como les decía, una historia fascinante. Cuando uno va a Neiva, allá tienen un museo de Jorge Villamil, está la hacienda donde se crió. Vamos a encontrar en Neiva una escultura, varias, que son varias esculturas alusivas a la obra de Jorge Villamil, pero que era un médico además muy prestante. Hay una en particular que es un toro y un señor, es él con el barcino. El barcino es otro de esos bambucos absolutamente divino. Cuando él cuenta cómo su papá le decía que cuida con el toro, ¿sí? Y que el toro una vez le pegó una arrastrada absolutamente espantosa. De todo esto lo puede uno descubrir, por ejemplo, en una ciudad como Neiva, ¿sí? Que tiene mucho más que decir que lo que a veces nos dice una guía turística, ¿cierto? Sobre todo cuando rescatamos todo esto. Y recordar que además el maestro Jorge Villamil recibió la Palma de Oro en Hollywood, o sea, tuvo un premio en Hollywood, allá, ¿sí? Donde está la meca del arte, la meca del cine, ¿cierto? Donde están las grandes actrices y actores. Y él recibió el premio como el compositor de las Américas y el mundo latino en el año 1979. O sea, un montón. Pero entonces, volviendo a los guaduales, vamos por las guaduas. ¿De dónde viene la guadua? La guadua viene de un guadual, ¿cierto? Y las guaduas y los guaduales han tenido un papel clave en mucha de nuestra arquitectura tradicional, nuestra arquitectura vernácula. No hay casa campesina del eje cafetero, el paisaje cafetero tradicional que no tenga guadua en su técnica constructiva, ¿sí? Tradicional, y que han surgido arquitectos mundialmente famosos como Simón Vélez, por ejemplo, que se ha ganado todos los premios internacionales, cosas bellísimas en guadua que a veces nosotros desconocemos, ¿cierto? Entonces, cantarle a esos guaduales es algo que le puede evocar a uno muchas cosas. Y dicen ellos, y que una casa se hace en el aire, ¿cierto? Una casa se hace en el aire. Claro, la casa en el aire. ¿A quién traemos a colación? Al maestro Rafael Escalona, ¿sí? Y su vallenato, La casa en el aire, que le compuso a su hija, a la Luz. Es decir, yo la quiero tener allá en una casa en el aire para que usted sea feliz y esté más cerca del cielo, y que son esas evocaciones que además el vallenato, que el vallenato es extraordinario, el original. Me refiero al vallenato tradicional, no estoy hablando del vallenato romántico, estoy hablando del vallenato, que de hecho es el que ha hecho que corra peligro el vallenato tradicional. El vallenato tradicional es un pregón, es una historia, siempre está contándonos una historia de algo real. Cualquier personaje que escuchemos en un vallenato, juro que ese personaje existe, y que la historia que está contando ese vallenato, existe la historia de ese vallenato, ¿sí? Y que Adaluz existió, y que el maestro Escalona se imaginó una casa en el aire, y que hay quienes dicen que se le imaginan un poco a Los Remedios la Bella de Gabriel García Márquez, cuando se eleva y cuando Remedios muere y se eleva al cielo, sí, se eleva. Es decir, ese realismo mágico del que tanto nos sentimos orgullosos, tenemos que saber por qué es realismo mágico, a qué
nos estamos refiriendo? ¿Qué está nutriendo ese realismo mágico que incluso ha formado parte de campañas turísticas, ¿cierto? Y dicen luego ellos, palpita como un tambor mi cumbia bajo la luna de Barranquilla. Tambores, tambores y cumbias. Por Dios, es que somos triétnicos, por eso somos tan ricos. Recordemos que después de que la mano de obra indígena lamentablemente empieza a escasear por exterminio, por mestizaje, por lo que sea, con la llegada de los españoles, pues la van a sustituir en parte por la mano de obra de los negros que van a llegar esclavizados por Cartagena de Indias y que van a poblar buena parte del territorio nacional en todas partes, que eso tampoco lo sabemos. Hay comunidades negras en Putumayo, hay comunidades negras en Bopés, eso pocos lo saben porque nosotros tenemos la asociación directa de que están en la costa Caribe o en la costa Pacífica y que además no son iguales, porque es que en la costa Caribe se mezclaron el indio con el negro y produjeron lo que llamamos sambo. La cumbia es un aire sambo, es una mezcla indígena y de tambor africano, ¿sí? Mientras que en el Pacífico vamos a encontrar poco más la marimba de Chonta, que también tiene todas las músicas de marimba, también son patrimonio de la humanidad, pero digamos más de raigambre africano, porque en el Pacífico el negro y el indígena no se mezclaron. Entonces van a empezar a producir ese riquísimo folclore que tenemos nosotros, aires musicales, letras. Las letras son maravillosas. La cumbia que no tenía letra, pero que después llega la letra, pero la gaita prácticamente hablaba por ella, ¿cierto? Casi que la gaita, esa melodía que tenía la gaita acompañada con un tambor, nos iba haciendo recordar todo esto y nos hace recordar esa herencia africana también. Entonces, digamos que el video nos da para poder contar un montón de historias, un montón de narrativas, un montón de temas diversos que tenemos en nuestra, y eso es apenas la punta del iceberg de lo que nosotros podríamos descubrir como narraciones, como narrativas, como parte de todo esto que podemos unir y generar ese vínculo con un turismo cultural, pero un turismo cultural sin afanes, un turismo cultural más educativo también, si se quiere, más experiencial. Entonces, como les decía, si eso por las letras, porque si hablamos de las imágenes que vemos, podríamos contar, por ejemplo, cuando aparece el salto de Tequendama, toda la historia de Bochica, ¿cierto? De la mitología muisca, como Bochica, compadecido de los hombres castigados por Chivinigawa y mandó una inundación por la sabana, toca con su varita dos rocas que se abren y queda el salto de Tequendama y se va a volver como en ese Dios bondadoso que va a volver a enseñarle a los hombres a portarse bien, ¿cierto? O si nos vamos, el video termina con una imagen bellísima de los llamados cerros de Mavicure, que quedan en Guainía, ¿sí? En toda la estrella fluvial del río Inírida. Y a propósito de esto, uno podría primero contar que nosotros tuvimos una película nominada al Oscar, ¿sí? Como mejor película extranjera que se llama El abrazo de la serpiente, que yo se la recomiendo a quienes no la hayan visto porque es una película bellísima que además nos muestra, digamos, todas esas realidades que se viven en el Baupés, en Guainía, en todas estas zonas apartadas de Colombia, nuestras zonas selváticas que por fortuna todavía están allí esperándonos, y cómo escuchar de boca directa de un puinabe, de un indígena puinabe en lengua puinabe, cómo le llaman ellos a esos cerros, qué significan esos cerros, escuchar diferentes versiones sobre el Densicoira, como le llaman, o Inírida también, ¿cierto? La princesa
que era como el ave hermosa o el perfume del ave, escuchar todos estos relatos sobre Densicoiri y cómo se van a formar estos cerros, pues es algo que es realmente indescriptible y es maravilloso. Es decir, hasta cada montaña que nosotros podamos tener, ahí vamos a encontrar narraciones, vamos a encontrar tradición oral, vamos a encontrar un universo infinito de conocimientos que además son conocimientos propios de la tradición popular, ¿cierto? No vienen muchas veces de los libros, son surgidos y emanados de esa cultura, de esa cultura popular. Entonces, escuchar que, por ejemplo, ahí unen, ¿no? En esas historias sobre los cerros de Mavicure, que el príncipe Yoi que llega del Baupés le pide consejo al príncipe Yatsude que está en el Guainía. Es decir, es algo absolutamente bellísimo y como Tensicoira o Inírida enloquece y termina en los túneles perdida metida entre el cerro Pajarito, y que no todos se llaman cerros de Mavicure, sino que hay Cerro Pajarito, tienen sus nombres en Puinave, que no me lo sé, Cerro Mono y Cerro Mavicure. Y entonces pues viene uno a encontrarse esta gran riqueza que la vimos no solamente en la letra de la canción, en la música de la canción, sino también en las imágenes de la canción. Entonces, digamos que aquí termina esta primera parte que les había dicho que la había dividido en dos, y esta era la parte emotiva, esta era la parte de la nostalgia, esta era la parte más experiencial, no es tan teórica, es experiencial, de cómo definitivamente ese vínculo entre cultura, entre turismo y cultura es muy fuerte precisamente a través de las narrativas, las narraciones, ¿cierto? Y toda la tradición oral que podemos contar alrededor de ella y cómo tenemos un material infinito, interminable en nuestra cultura popular en Colombia. La segunda parte, ya con esta termino, que les decía que era una conjunción entre el contenido cultural y la cultura del lugar. Les había mencionado antes a Byul-Chul Han, el filósofo coreano, cuando les dije que él habla un poco de la hipercultura, y esa hipercultura que nos hace estar de afán, correr, en donde ya uno llega a su casa después de un viaje y ¡pum!, como que mezcló todo, ¿cierto? Esa es parte, digamos, de esa hipercultura que es extractada, digamos, de lo local, pero que termina siendo una hipercultura en lo global. Y nos hace pensar en este momento en cómo este tema, porque es que cultura y turismo necesitan de lo humano. Cultura y turismo, como empecé esta charla, son actividades humanas y entonces es muy difícil pensar en que todo puede ser virtual, porque se necesita el encuentro, ¿sí? Ahora, habrá formas de hacer ese encuentro. Es posible que en lo digital pueda haber algo de la respuesta de ello, pero en términos generales, lo digital también trae sus asimetrías. Miren, en la conferencia de UNESCO, y lo ve uno aquí, en los debates de UNESCO, para nosotros es muy fácil decir, no es que ahora todo puede ser digital. No, señores, yo soy docente universitaria, me ha tocado dictar clases pues vía Teams o vía Zoom, me tocó adaptarme a las plataformas y muchas veces uno sí echa de menos el contacto directo personal, más personalizado con el estudiante, pero ese no es el tema es porque uno se adapta, ese es un reto y todos nos adaptamos. El tema es que tengo estudiantes que por su situación económica no tienen en sus casas a disposición un internet de banda ancha, ¿sí? O tienen que compartir su computador con sus hermanitos que también están en clases virtuales en sus colegios. Es decir, esto ha destapado una cantidad de asimetrías sociales impresionantes, hasta en eso, porque usted también necesita tener cierta acumulación material para poder garantizarse una virtualidad con todas las de la ley,
¿sí? Poder descargar los programas, poder hacer todo esto. Entonces son cosas que a uno lo hacen cuestionarse. Y entonces pensemos en nuestra Colombia, allá, esa popular, de donde nos estamos nutriendo para nuestras narrativas. ¿Cómo están de internet? ¿Cómo están de tecnologías? Probablemente no están igual que nosotros ahora aquí en Bogotá, ¿cierto? Entonces, hay que pensar y hay que añorar y hay que esperar que la situación nos permita poder volver a viajar, quizás, como lo decía Jean-Claude Bessudo, en una reflexión que hizo que me pareció tal vez muy atinada, porque es que él no dice qué hay que hacer, sino lo que él cree que puede pasar y para qué nos tendríamos o a qué nos tendríamos que enfrentar o adaptar. Y entre otras cosas, dice que las aerolíneas pues van a tener una recuperación muy lenta y que quizás primero vayan a venir los viajes internos que los internacionales, que la gente de pronto va a estar temerosa de viajar, ¿sí? Y va a buscar sitios más cercanos, donde no hayan tumultos, donde no hayan aglomeraciones. Y entonces esto nos pone a nosotros a pensar, y es más, decía algo que a mí no se me ha ocurrido, cuando lo leí, pues como que va a tener razón. Es posible que las mismas aeronaves, los aviones, ya no vayan a vender todas las sillas, sino que vayan a dejar una silla entre una persona y otra para generar lo que dije al comienzo, distanciamiento social, ¿cierto? Ese distanciamiento social que Byung-Chul Han hace y que se los traigo a colación y que por eso traigo esto como parte de la cultura, porque es que la cultura, además de la producción cultural folclórica, de la materialización de esa cultura, que es todo lo que acabamos de hablar, la cultura también son hábitos y la cultura también es cómo nos criamos y cómo vemos el mundo y cómo nos movemos por el mundo y cómo nos comportamos. ¿Sí? No es lo mismo un árabe entrando a una mezquita que un occidental entrando a una mezquita que nos tienen que decir que nos tenemos que poner chador para entrar y quitarnos los zapatos, ¿cierto? Porque no estamos acostumbrados a ello. Y que le dicen, si usted va a viajar a tal parte, no haga esto, no haga lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos comportamientos distintos y eso es cultural también. Entonces, él hacía una comparación bastante objetiva además de por qué el distanciamiento social pudiese llegar a ser más fácilmente llevable en Oriente Lejano, en Asia, que en Europa, o nosotros que somos europeos también, de corte eurocentrista. Porque el oriental, por tradición, no se saluda de abrazo ni de beso, ¿cierto? A nosotros nos van a hacer falta los abrazos y los besos, ¿sí? Porque somos más cercanos físicamente, ¿sí? No quiere decir que ellos no sean cercanos entre ellos, pero su tradición hace que se saluden de venia, que mantengan unas distancias por tradición y por hábito, se quitan los zapatos a la entrada de la casa. O sea, no necesitaban que hubiera COVID-19 para quitarse los zapatos para entrar a la casa, ¿sí? Ni necesitaban que hubiera COVID-19 para usar mascarillas, porque resulta que es que ellos usan mucha mascarilla por contaminación, por ejemplo los chinos, o porque tienen gripa y entonces no quieren, y entonces si les da gripa se ponen su mascarilla, nadie les dice que se la ponga. Es decir, hay unos hábitos que de alguna manera son aprendidísimos, entonces ese distanciamiento social podría ser más fácilmente manejable para los orientales que para los occidentales que nos comportamos, incluso para un occidental alemán o austriaco, puede llegar a ser más manejable un distanciamiento social también. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social de ellos es más evidente que el del latino. A ellos les encanta el latino porque aquí todos nos abrazamos, ¿cierto? Somos cálidos, somos cercanos. Ellos no, ellos el canadiense mantienen distancia. Si toda la cultura anglosajona, pudiéramos decir de esa manera, mantiene más distancias, entonces de alguna manera puede ser más llevadera la cosa, ¿sí? Pero en el caso nuestro, que somos de abrazo, de beso, nada más ayer que tuve, porque no es que hubiera querido, tuve que salir al Éxito, pues a un banco al frente de Unicentro y entré al Éxito, pues me dio me pareció un poco entre preocupante y simpático, o sea, no sé calificar. Dos vigilantes, hombre y mujer, cada uno tenía su mascarilla puesta y de pronto ella se baja
la mascarilla y van y se dan un abrazo. Y entonces yo decía, claro, es que nosotros no hemos podido entender el uso de esto y creemos que es como un uniforme, ¿cierto? Es como si estuviéramos uniformados. De alguna manera yo creo que vamos a tener que adaptarnos un poco a eso, ¿sí? Porque yo no creo que vayamos a dejar de viajar, no creo, pero quizás en menor cantidad. Y esas menores cantidades sí pueden favorecer precisamente este tipo de emprendimientos o de lugares que son más distantes, que son más naturales también, pero que conviven con comunidades. Pero sí vamos, creería yo que esto ahora no es que él lo tome como... Byung-Chul Han no lo dice como exaltando lo asiático, porque él también critica que precisamente los asiáticos se saben observados. Ellos se saben observados por todas las cámaras, se saben que están vigilados en su conducta social y de alguna manera pues son sociedades un poco más autoritarias y lo aceptan. Pero las sociedades occidentales no, porque en las sociedades occidentales que somos más individualistas, que somos menos gregarios y menos colectivos, somos más dados a que a mí me respeten mi intimidad, por supuesto. Lo que pasa es que lo que no nos hemos dado cuenta, señores, es que también estamos siendo observados y estamos totalmente registrados, pero por algo aún, pues que uno diría que es menos non santo, por una tarjeta de crédito. Porque cuando usted pasa la tarjeta de crédito, usted ya saben dónde compró, cuáles son sus gustos, qué compra. Si no, pregúntense cada uno de ustedes porque cada rato los llaman de todas partes a ofrecerles servicios, cuando se supone que tenemos habeas data. ¿Sí? O sea, nadie lo está respetando, nadie lo respeta. Nosotros también estamos vigilados, pero vigilados para el consumo, vigilados para el consumo, para mandarnos propaganda que vayamos a consumir, ¿sí? No para hacernos control de conducta social, ¿cierto? Entonces son modos de ver distintos. Yo personalmente, de todas maneras, prefiero mi intimidad a que a mí me estén observando por conducta social. Pero el hecho es que habría que mirar eventualmente cómo compagino las dos cosas, porque ese distanciamiento social que sí se nos va a venir hasta, como lo dijo Bill Gates, hasta que no haya una vacuna, probablemente las visados, los ingresos por los aeropuertos, todo se vaya a complicar porque nadie se va a querer arriesgar a que lo estén llamando, ¿cierto? Nadie se va a querer arriesgar a que un país... Entonces, lo occidental fue cerrar fronteras. Miren la mentalidad, la cultura. Lo occidental fue ejercer soberanía y cerrar fronteras. Lo oriental fue el distanciamiento social, pero más o menos, entre comillas, trate de hacer su vida normal. Entonces, digamos que tiene un poco menos problema, pero sí están más controlados y vigilados. Entonces, cuando uno escucha esto, dice este filósofo algo que con lo que voy a cerrar y que es bien interesante. Y que de todas maneras, cuando uno mira las comunidades indígenas nuestras, pues ellos son más orientales también. No son del saludo de beso ni del abrazo. Entonces, de alguna manera, en algo de genética tenemos en eso, pero aquí sí lo importante es que nosotros no podemos renunciar en cultura y turismo a pensar en que vamos a tener que volvernos a encontrar, porque esa es la esencia de la cultura y del turismo. Vamos a tener que volvernos a encontrar, pero sí vamos a tener que adaptarnos a nuevas reglas de juego, como, por ejemplo, un poco el distanciamiento social o cosas así. Pero entonces, ¿qué dice Byung-Chul Han con toda esta especulación? Y aquí cierro mi intervención. Toda esta especulación que se viene, que es que el fin del capitalismo, que es que el mundo va a cambiar, que es que para él dice, aquí no hay ninguna revolución del virus, que el virus no puede generar ninguna revolución. Más bien el virus en este momento lo que podría es estarnos individualizando, ¿cierto? Cada uno en su casa, cada uno con sus hábitos y de pronto uno que otro encuentro social vía online. Y de pronto no tanto una gran, digamos que sí hay solidaridad, pero una parte de esa solidaridad también es cuidarme a mí mismo, ¿cierto? Y entonces lo que él dice es que a lo que debemos es confiar es en una revolución humana, o sea, a que en realidad seamos nosotros los humanos los que generemos esa revolución y hace una propuesta y no es que yo la esté, ni voy a decir
eso, sino que me pareció supremamente interesante, entre otras para cultura y turismo, y es, él dice, hay que repensar en restringir radicalmente el capitalismo restrictivo, el destructivo, el capitalismo destructivo. ¿Y cuál es el capitalismo destructivo? Pues al que estábamos acostumbrados. A depredar, a llegar a los sitios, a no respetar a veces, a querer que todo sea para mí. El turismo masivo es un turismo, una forma de capitalismo destructivo, el turismo masivo, pero el otro turismo, ese que nos está congregando hoy, no es destructivo, puede ser precisamente el turismo constructivo, el que podamos nosotros empezar ahí, porque él dice que también hay que limitar nuestra destructiva movilidad. Claro, es que yo con todo el perdón de verdad, pero es que pensar en que las perspectivas para el 2030 eran 1.800 millones de viajes internacionales, que si los multiplicamos por 4 con los viajes de turismo interno, por Dios, es todo el planeta viajando por lo menos cada 3 meses cada persona. Entonces, fíjense que vienen todas estas disyuntivas. Yo sí creo que aquí vamos a tener que cambiar, enfrentarnos a muchas cosas, van a ser tiempos difíciles, pero yo sí estoy convencida de que estos tiempos pueden ser tiempos de reflexión para repensarnos nosotros mismos en nuestra propia cultura, en aquello que hemos perdido, porque al final ese va a ser el baluarte que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque el arte y la cultura son liberadoras, nos liberan la mente, porque la cultura y las expresiones culturales existieron, como lo decía una de las ponentes en la UNESCO, antes de que existiera la energía eléctrica y antes de que existiera el Internet, ¿cierto? O sea, antes de eso está esa cultura que es la savia del turismo. Y entonces, pues casi que también, al igual que cultura, pues turismo, más que cultura, inclusive el turismo ha sido muy resiliente, el turismo es capaz y ha demostrado ser capaz de reponerse, de ser creativo, de inventar cosas nuevas. Y ya ahora sí cierro con esto, es la anécdota, una anécdota, recuerdo muchísimo tantas instalaciones de la vitrina turística de Anato a las que yo asistí, ¿sí? Tantas a las que yo asistí. Unas vitrinas donde por años siempre la petición a un presidente de la República era que las aerolíneas mantuvieran sus comisiones, que las aerolíneas no le bajaran a las comisiones a las agencias porque las agencias podían correr el riesgo de desaparecer. Y recuerdo perfectamente un presidente que le dice, mire, he oído esto mucho tiempo, pero es que yo ya no puedo hacer nada. Yo no puedo impedirle a la gente que compre online. Yo no puedo impedirle a las aerolíneas que vendan online, o sea, que haya una venta directa. Yo no puedo impedir que aparezcan plataformas de ventas de turismo de diferentes y de intermediación, sobre todo de turismo. Entonces, no me pidan eso. Yo los invito más bien a que se reinventen, a que piensen qué giro puede dar su negocio, porque no va a volver a ser igual que antes. Es decir, ya la venta de pasajes y la venta y la llenar aerolíneas cambió, el modelo cambió. Y entonces, ¿qué sucedió, señores? Que las agencias no desaparecieron. Las agencias siguieron allí porque las agencias se reinventaron también. Entonces ya no pudieron seguir viviendo las comisiones de la venta de etiquetes. ¡Listo! Se reinventaron de otra manera. Probablemente va a haber mucha mortandad en el camino, pero también va a haber muchas oportunidades en el camino. Y soy al igual que Diana y al igual que cuando con Marcela y Andrea programamos esta conferencia, una convencida de que ese llamado a la creatividad, a que nos salve, esa creatividad está en esa creatividad cultural precisamente. Y algo seguro de ahí va a salir algo quizás menos asimétrico, quizás menos destructivo, como lo dice Byung-Chul Han, y quizás algo que también a nosotros como colombianos nos haga volver un poco y entender que no hay futuro sin pasado. ¿Por qué? Porque es que el presente que vivimos hoy nos viene del pasado y el hoy es el futuro. Es decir,
A veces se nos olvida nuestra historia, a veces se nos olvidan nuestros taitas y a veces se nos olvidan nuestras tradiciones. Entonces, pues yo finalizo aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharme por lo largo y a Marcela, a Diana y a Andrea, muchas gracias por la invitación. Ay, Clarita, a ti pues muchísimas gracias. Acá tenemos unas preguntitas que André nos va a ayudar como seleccionando algunas que tienen algunas inquietudes por acá. Que solo tomamos pues unos minuticos, podemos escoger algunas para no quitarte tanto tiempo. No, tranquila. Gracias. Listo, entonces, bueno, yo he ido tomando nota de las preguntas que nos han ido haciendo por el chat. Las personas que tengan, digamos, más preguntitas u observaciones las pueden hacer por el chat y vamos a ir tratando como en orden de llegada. Entonces, la primera que nos escribió hace mucho rato es Carolina Becerra, que es gestora cultural de Boyacá. Ella pidió un pequeño espacio para hablar de una iniciativa para el sector turístico denominada Carrangatón. Entonces, Carolina, tú nos pediste primero la palabra, pero entonces te vamos a pedir que seas súper rápida, súper concreta en la intervención para darle paso como a las demás preguntas. Carolina, ¿estás por ahí? ¿Y ya tendrá el micrófono habilitado? No, creo que se desconectó. Entonces, bueno, les voy a seguir con la otra pregunta que nos habían hecho. Dice Clara Inés, las ayudas económicas del gobierno tienen muchas exclusiones para los pequeños emprendimientos turísticos y culturales. ¿Qué opinas sobre esto? Totalmente de acuerdo. Lo dije en algún momento de mi charla, que lo que ha destapado esta pandemia es una asimetría social bárbara. Creo que estamos viendo a flote ese iceberg que estaba escondido porque solo veíamos las puntas. Efectivamente, vienen ayudas, pero creo que todavía falta más compromiso de la banca, porque es que cuando yo hablaba, por ejemplo, de la cultura, que los orientales, para ellos no era nada difícil el distanciamiento social, pensemos nosotros también que culturalmente allá y en Europa, ellos tienen más una cultura de la confianza. Nosotros partimos de la cultura de la desconfianza, en donde usted tiene que entregar montones de garantías y de cosas para que a usted le presten 2 pesos. Usted primero tiene que demostrar que usted no es culpable para poder acceder a algo. O sea, son tantos los requisitos que yo creo que por eso los gremios del sector hacen bien en insistirle tanto al gobierno nacional, que está muy bien todos los créditos, pues que la banca no está ayudando. Mucho sí ayuda, pero digamos sí hay más trabas por la desconfianza, tal vez quizás cuándo me van a pagar, pero para eso existe algo que se llama Fondo Nacional de Garantías. Y yo sí creo que es el momento el que el Fondo Nacional de Garantías tiene que hacer mayor presencia y tiene que ser como el garante real de esta sociedad, a ver si también nos disciplinamos un poco nosotros en nuestra forma de pago, etcétera. Creo que no tendría más que anotar, pero sí estoy de acuerdo. Listo. La siguiente pregunta que nos hace el amigo Edgar Villarraga es una pregunta suelta. ¿Por qué parrandos y no parrandas vallenatas? ¿Cómo se han conocido? Edgar, siempre, hola, ¿cómo estás? Me encanta saber que estás ahí escuchándome. Parrandos es lo que dice la canción, parranda creo que es el vocablo correcto, pero pues entre parrandos y parrandas, por ejemplo, la UNESCO, la declaratoria de UNESCO habla de parrando. Yo hablaría de parranda, ¿cierto? Pero digamos que son usos o acepciones, estoy de acuerdo contigo, creo que la original es parranda. Listo. Buenos días, Clarita. ¿Podemos contar con esta bella conferencia para los niños de Colegios Amigos del Turismo? Ay, encantadísima, por supuesto que sí. Trataré de bajarla a nivel de escolares, hacerla más amena quizás, pero claro que sí, un honor. Clarita, muchos nos preguntan si de pronto podemos compartir tu correo electrónico con ellos en el chat.
Claro que sí, no hay ningún Listo. inconveniente. Entonces, nosotros Sí. ya se los vamos a compartir. Ok. Alguien está muy interesado en el filósofo coreano que nos has comentado, entonces dice que cómo se escribe y que si nos recuerdas el nombre del Pues libro. listo, yo no sé si yo puedo escribir aquí en el chat. Sí, creo que sí, sí. Aquí se los voy Sí, a escribir en el chat, ¿sí? sí. Ahí me quedó bien escrito, ahí se fue. Byung-Chul Han. Listo, perfecto. Otra persona nos dice, mencionan mucho que post-COVID viene un turismo regional o turismo doméstico, pero por ejemplo, si este público no está educado en precios para pagar por actividades, por ejemplo, de aviturismo o turismo de naturaleza en nuestras regiones, ¿Sabes ¿cómo qué? No lograr estoy captar escuchando clientes? la pregunta porque se está cortando. ¿Me la puedes volver a repetir? Es que se está cortando Listo, la pregunta. perfecto, ¿ahí me estás escuchando? Ahora sí. Ujú. Listo. Entonces dice, mencionan mucho que en la época post-COVID va a venir un turismo regional o netamente doméstico, pero por ejemplo, si este público no está educado en precios para pagar por actividades como aviturismo o turismo de naturaleza, ¿cómo crees que vamos a lograr fomentar clientes desde lo local o lo regional? Esa es una pregunta bastante difícil porque yo pienso que de alguna manera esta tiene que ser una oportunidad para no solamente como locales, nosotros valoremos y pongamos en valor nuestros elementos culturales, sino para que otros pongan en valor nuestros elementos culturales. Yo creo que es que ha faltado el tema de la guerra de precios, también ha sido complejo. Me preocupa más bien que se venga una guerra de precios. Eso sí me preocupa, que el día que medianamente normalicemos la situación, usted empiece a ofrecerle al otro más barato que el de lado y usted termine, perdóneme la expresión, pero prostituyendo nuestro propio turismo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo sí creo que aquí tienen que haber pactos sociales, o sea, tiene que haber un sentido colaborativo más que individualista de cómo yo voy a sobrevivir. Y es que créanme que yo sí estoy una convencida que esta es una lección profunda, es una lección para la humanidad. Nos tiene que es que no sé, nos tiene que enseñar que una golondrina no hace verano y que nosotros vamos a tener que hacer economías ahí sí de verdad colaborativas, vamos a tener que hacer pactos sociales por los precios, vamos a tener que hacer pactos de lealtades y de competencia sana y de ponerle, digamos, ahí tendría que entrar a jugar. Pienso un papel muy importante en las Naciones Unidas, el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos es, digamos que apunta, por ejemplo, al precio y aportarle al precio justo es, yo pago lo justo y usted me vende lo justo, porque sí le tengo pavor a una guerra de precios. Entonces, creo que es el momento de educar a la gente para que valore y ponga en valor ese esfuerzo que está haciendo el otro y que vengan una serie de valores agregados intangibles alrededor de esto para que usted como ser humano sepa que no solamente está comiéndose la papa o el pollo que le están ofreciendo, sino que usted está consumiéndose eso porque usted está pagando también por la valoración de una tradición culinaria, de una cocina tradicional que viene de unos saberes ancestrales y que está comunicada en ese plato. Ahí es donde las narrativas tienen que entrar y las narraciones a jugar un papel clave, porque es la manera de hacer entender que no es la hipercultura del afán, sino la cultura de del entendimiento y del involucramiento con esa expresión del ser humano y de una colectividad. Pero pues difícil la respuesta, pero pues más o menos respondería a eso. Listo, la siguiente pregunta que nos hacen es,
¿Cómo me gustó la palabra hiperculturabilidad? Me pregunto por qué no existe la interacción turismo-cultura a nivel institucional. Sí existe, yo creo que Diana Malagón, que habló al comienzo de esta conversación, pues lo explicó. Hay una, de hecho, cuando ella mencionó un encuentro que hubo en Popayán, al cual tuve el honor de haber sido invitada también el año pasado, pues fue organizado entre los ministerios de Cultura y Turismo. Y esto es más que por, pienso yo que si bien es cierto, hay una importante voluntad política, también ha sido algo que ha tenido que darse espontáneamente, porque es que, como decía un amigo, la cultura es el agua y el río, y la corriente es el turismo, ese es un río, ¿cierto? O sea, cultura, y estoy hablando de Cabeto, cultura sin turismo no existe. Y obviamente cuando escuchaba yo el debate de UNESCO, muchas empresas de estas decían, no es que nosotros hacíamos nuestros espectáculos y llegaban los turistas o cantamos y llegaban los turistas. O sea, la cultura al final y el mismo patrimonio que están desocupados en este momento es porque empiezan a tener esa interdependencia con el turismo. Lo que pasa es que hasta ahora creo yo que se ha venido dando un diálogo más diáfano, porque definitivamente cultura y turismo no pueden divorciarse, tienen que trabajar de la mano obligatoriamente. Listo. Clarita, aquí una estudiante nos hace una pregunta. Para nosotros los jóvenes estudiantes que pronto saldremos a trabajar en el sector turístico, ¿qué nuevas oportunidades crees que tenemos? A ver, yo creo que tienen muchas, eh, pero uno también tiene que adaptarse, o sea, es un tema de adaptabilidad al sector. Yo pienso que nosotros, nuestra legislación colombiana turística, creo que hay que hacerle una reforma, creo que hay que modernizarla un poco a las circunstancias actuales. Nosotros seguimos hablando de un listado de prestadores de servicios turísticos, es lógico, eso está atado a una contribución para fiscal que creo que no va a haber, pero digamos que al Registro Nacional de Turismo, etcétera. Pero una de las cosas que, por ejemplo, a mí me asombra mucho, las convocatorias que hace ahora el Ministerio de Cultura de Economía Naranja, por lo menos un 40, un 30% de los proyectos que se están presentando son turísticos. Entonces, lo llaman a uno para que ayude a revisar esos proyectos, porque no son solamente proyectos culturales, son proyectos de turismo cultural. Entonces, y cuando uno mira esos proyectos, hay mucho tema de tecnología, ¿cierto?, aplicada a este sector. Entonces, cuando yo decía que hay que modernizar nuestra legislación, es que yo sí creo que han empezado a aparecer unos nuevos prestadores de servicios turísticos que vienen del campo de la cultura y de la economía creativa, que están desarrollando, de hecho, cuando uno mira quiénes están desarrollando las plataformas de turismo, no son los prestadores de servicios turísticos propiamente. Sí las hay, Cotel, Conato, los gremios tienen sus plataformas, pero generalmente esas plataformas vienen de otros conocimientos, de otros campos disciplinares diferentes. Entonces yo creo que aprovechemos esta multidisciplinariedad, ¿sí? Para que nosotros podamos dar los giros y entender, ya que hablaron de hipercultura, también hay un autor que habla del hipertexto, ¿sí? Cuando él habla del hipertexto, que yo creo que de ahí primero se habló de hipertexto que de hipercultura, es que todo está conectado. Y es que el problema de nosotros, por ejemplo, de la educación a veces, y eso viene en los colegios, es que todavía manejamos un aprendizaje por compartimentos. Es decir, aquí está mi clase de matemáticas, aquí está mi clase de español, aquí está mi clase de sociales, y no somos capaces de articular ese conocimiento. Un filósofo griego, les digo a ustedes, era un matemático, sabía de geometría, sabía de filosofía. Leonardo da Vinci, para no irme a los griegos, el Renacimiento,
Leonardo da Vinci era pintor, era escultor, era geógrafo, era médico, pues o sea, por lo menos pues medicina no existía todavía, pero hacía sus pinitos en disección de cadáveres, pintaba, esculpía, o sea, era un hombre completamente integral. Yo creo que esa interconexión, ese hipertexto, esta hiperculturalidad nos tiene que dar salidas de nuevas formas y nuevas profesiones y nuevas maneras de desempeños en un futuro. Listo, la siguiente pregunta nos dicen, ¿consideras que la economía solidaria sería una buena opción para fortalecer el turismo? Sí, creo. Sí, soy convencida de eso, lo dije, una golondrina no hace verano y mucho menos en esta recuperación económica. Tiene que ser así, tiene que haber colaboración, tiene que haber confianza. Nosotros tenemos que empezar a construir confianza. Ese es uno de nuestras enormes falencias, por eso la respuesta que di sobre los créditos a los pequeños empresarios, que nos piden tanta cosa, porque no hay confianza, porque lo primero que usted tiene es que asegurarse de que el otro no le falla a usted. Si nosotros tuviéramos más confianza y respondiéramos como sociedad también más a esa confianza, sí se puede. Miren, lo digo por mí misma. O sea, yo he viajado a bastantes países del mundo y créanme que estando, por ejemplo, en Austria, lo primero que hacía era quitarme los zapatos a la entrada del apartamento, ¿sí? Cosa que no hago, no sé aquí en Bogotá. Espero, ojo con esto, a que una vez pasemos esta pandemia y este aislamiento, a ninguno, ni a mí, ni a ninguno de ustedes, ni sus familias, ni transmítalos, se nos olvide que porque ya no estamos en pandemia vamos a seguir entrando con los zapatos a la casa, porque cuando uno entra con los zapatos a la casa trae virus de toda y mugre de toda la calle. Entonces ese es un hábito que es sano. Y si en este momento lo estamos practicando, pues ¿por qué tendríamos que dejarlo de practicar? ¿Sí? Entonces es un tema, como repito, de que hay que generar todos estos nuevos hábitos, hay que mirar qué nos sirve, qué no nos sirve, en fin, ¿no? Sí, la confianza es uno de esos factores que tenemos que cambiar y la confianza trae economía solidaria. La siguiente pregunta es, doctora, ¿cómo se podría controlar la problemática que posiblemente se va a venir con muchas empresas que no respetan territorios? Van a generar problemas en precios y cómo cree que se controlaría para que respeten las costumbres locales. Puede ser, o sea, yo no creo haber entendido la pregunta. Probablemente puede llegar a suceder. Créanme que en este momento, hoy, ni siquiera después, hoy, ya debe haber muchos que están sacando provecho de la pandemia. De hecho, ya lo vimos, inclusive hasta en las contrataciones estatales, en gobernaciones y alcaldías, por Dios. O sea, sacando provecho de esto. Y seguramente siempre en la historia de la humanidad, donde hay un perdedor, hay un ganador. Y entonces esto pues, nos va a generar una serie de reconfiguraciones. Digamos que aquí lo que hay que ser muy persistentes es en un llamado a la confianza, a la solidaridad real, no a la solidaridad de momento, a la solidaridad real, a trabajo en equipo, aprender a que también podemos trabajar con esas grandes empresas y esas con nosotros y un poco lo que dice Byung-Chul Han. O sea, terminemos con este capitalismo destructivo, porque el capitalismo no se va a morir. Eso no es verdad. Díganme ustedes si después del COVID entonces no vamos a usar tarjetas de crédito o no vamos a pagar con dinero. Yo misma me hacía ese cuestionamiento, decía, bueno, y si volviéramos al trueque, ya en esta sociedad es imposible volver al trueque, es imposible, por número, por hábitos, por todo, es imposible volver a formas distintas que no sea que usted esté pagando con moneda. Las criptomonedas en este momento están haciendo su agosto, o sea, habrá alguien que esté haciendo su agosto. Es un tema de que hagamos, como dice este filósofo que me encanta, Byung-Chul Han, la revolución humana, pero eso tiene que ser un mensaje persistente, totalmente persistente, en donde uno esperaría que la gente se despojara de los individualismos y de los egoísmos feroces y que entendiera que hoy, si yo tengo aquí en mi closet guardados
un par de zapatos Salvatore Ferragamo, y si tengo guardado aquí en el closet 2 carteras de Louis Vuitton que me puedan costar un dineral, ¿de qué me sirve en este momento a mí tener guardados aquí en este closet una cartera Louis Vuitton y unos zapatos Salvatore Ferragamo? De nada me está sirviendo. Es decir, yo creo que si nosotros logramos aprender la lección que nos está dando este voraz acumulación de bienes, donde usted empieza a darse cuenta en su propia casa. ¿Por qué? Porque ahora ya le toca a uno limpiar, a uno cocinar. Mire, la cantidad de chécheres que a uno no le sobra, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de chécheres que le sobran a uno, y que uno puede vivir con menos, y que puede ser más solidario, y que la felicidad puede estar en temas intangibles, estar más con la familia, con los amigos, leerme más unos libros que tenía yo guardados, por ejemplo. No es que tenga tiempo, porque ser docente virtual ha sido muy duro, pero por lo menos ya empecé a leer un libro. Es que lo tenía ahí, acuartelado, porque yo soy una lectora, pero créame que llevaba 6 meses sin poder leer un libro de la cantidad de ocupaciones que tenía. Y hoy en día, pues claro, como ya no tengo que desplazarme en una ciudad donde desplazarse uno al lugar de trabajo le toma 1 hora y cuarto, ¿cierto? Y porque nomás uno tiene que gastarse media hora más arreglándose para salir. Ese ahorro de tiempo lo estoy empleando nuevamente en mi lectura. Entonces, yo sí creo que es un poco empezar, como dijo la UNESCO, llenemos de mensajes del arte. Yo creo que también tenemos que mandar mensajes de aprendizaje. Este es un aprendizaje, menos materialidad, más espiritualidad. Y yo creo que ahí todos podemos equilibrar un poquito esa balanza y ese bienestar para que sea un bienestar más común, porque ¿para qué? Decía otro economista francés, Thomas Piketty decía, ¿de qué le sirve a la humanidad o a una sociedad que una persona se gane 80 millones de pesos y el otro se gane doble? ¿De qué? O sea, ¿cuál es el beneficio social de que alguien se gane 50 millones de pesos? ¿Cierto? O sea, habría que hacerse este tipo de preguntas, y yo creo que pues ahí podría haber una respuesta. Está en cada uno de nosotros y en el mensaje que podamos transmitir. Tenemos 2 últimas preguntas, Clarita. Hay una Sí, persona a la que ahorita al final le voy a dar la palabra porque la pregunta fue bastante larga y creo que nos enredamos, entonces mejor que ella te la haga. Pero ok. hay otra persona que nos pregunta, ¿cómo ves, por ejemplo, los eventos como las cuadrillas de San Martín o eventos similares en un futuro próximo? Buena pregunta. A ver, yo pienso que una de las industrias más golpeadas, incluso creería yo que más que el propio turismo tradicional, es el de las reuniones, el de las ferias y las fiestas, hasta que no haya una vacuna de verdad real contra el COVID. Porque ni siquiera sabemos si reincide, parece que reincide, o sea, ni siquiera aparece, a cada persona se le manifiesta como diferente. Volvemos a Habermas, nunca había estado tan certero de la ignorancia que tenemos como esta, no sabemos mucho. Y por supuesto que son eventos que requieren del público, ¿no? Requieren de los acercamientos, y pues para la industria, por ejemplo, de las OPCs, de los organizadores de congresos y eventos, pues no va a ser tan fácil. Pero yo sí creo que debe haber fórmulas en donde uno pueda pagar, o hacer como por ejemplo, mm, para visitar el Parque Nacional Natural Serengeti. A mí me parece ese es un ejemplo ejemplos muy bonitos. Lo que pasa es que ahora me enteré que como no están yendo los visitantes, entonces les dio por cazar los rinocerontes para vender los cuernos de los rinocerontes. Es que hay cosas que son terribles, pero bueno, ese no es el tema. Estoy hablando de ese parque en África, que son de vida salvaje, ¿sí? Son parques de conservación de la vida salvaje, y ofrecen turismo, pero el turismo de esos parques es totalmente limitado. Es un turismo en donde como la capacidad de carga sí es respetada. Entonces, la gente que quiere ir tiene que hacer reservas con mucha antelación, a veces hasta con 2 años o año y medio de antelación,
pues para poder saber que en 1 año y medio me voy para Serengeti, porque no me reciben, porque no reciben mucha gente. Lo que yo estoy pagando, lo estoy pagando no solamente por el servicio que a mí me estén ofreciendo, que a lo mejor ni siquiera yo nunca he ido, pero me imagino que pues no es un hotel de 5 estrellas, top de luxury, no sé qué, porque no lo puede ser, pero seguramente sí lo atienden bien, está pagando por eso, está pagando por ver los animales, por estar cerca de unos leones, por escuchar las hienas por la noche, que yo me moriría del susto, porque me parecen tenebrosas, y que le garantizan a usted la seguridad de que usted está durmiendo en la mitad de los animales salvajes y no va a pasar nada, ¿cierto? Aquí en Colombia hay uno, se llama Reserva de Río Claro también. Y la gente que va a esos parques sabe que además en el precio que él está pagando está incluido la conservación de la vida salvaje, ¿cierto? La conservación de esa vida silvestre. Entonces, eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de otros intangibles, cuando usted se come ese ajiaco, ¿cierto? Hecho por la señora, no estoy pagando por el plato del ajiaco, yo estoy además pagando por unas manos que con un saber ancestral me hicieron ese riquísimo ajiaco. ¿Sí? Eso ya es un intangible. Y vuelvo al tema de las narrativas. Cuando usted, a través de esas narraciones, de esas narrativas, tiene completo conocimiento de cuál es el valor de lo que uno está ofreciendo, cuál es el valor que otro sabe que estaría pagando, pues yo creo que no habría tanto inconveniente en pagar precios justos, por ejemplo, y no necesito multitudes para contrarrestar el dinero, ¿cierto? Que más o menos lograr ciertos equilibrios. Son preguntas difíciles. Ojalá uno tuviera la respuesta, ojalá uno supiera qué puede pasar, pero se me ocurre de momento eso. Listo, y veo que Linda, que fue la última persona que nos hizo la pregunta, parece como desconectada, pero entonces básicamente la pregunta de Hola, ella. Ah, sí, Linda. aló. Hola Andrea. Buenos días, profesora Clara. Le quiero decir que me ha encantado su charla, me ha parecido una visión muy honesta y muy sobria de la situación. Y tenía un comentario y, bueno, dos comentarios y una pregunta que hacerle. Sí. Le cuento que yo he sido tour leader y esta categoría, digamos, no aparece mucho dentro de nuestra legislación y es uno de los ejemplos que creo es necesario pensarlo a la hora de modernizar o de lo que usted comentaba sobre modernizar nuestra legislación, porque, por ejemplo, es a veces preocupante que una ARL para un trabajo de tour leader que implica movilizarse, estar con un grupo, hacer caminatas, te quieran poner un riesgo uno, sabiendo que estás expuesto a otras condiciones y a otros escenarios que pueden implicar otro tipo de riesgos. Entonces, por ese lado, por ejemplo, creo que es importante un ejemplo de esa modernización que es necesaria en nuestra legislación. Hay unos roles y se han generado unos roles que no están dentro de la legislación y eso pues es importante. Como tour leader, digamos que me conecto mucho con lo que ha venido desarrollando sobre las narrativas, porque creo que el guía de turismo y el tour leader tiene un gran papel en esa transmisión de esas narrativas. Y ese es, creo yo, la diferencia que marca estar con un guía a ir solo. Y es que uno solo tiene acceso a cierta información, pero de todas maneras es limitada. Sí. Y como guía poderse referir, para mí, digamos, la cultura está, como usted lo mostró, en las canciones, también está en los periódicos que no están de pronto en la lengua de origen del turista internacional, que es como el que yo he manejado más. Está también en los museos, en las calles, en los barrios. O sea, la cultura es algo que está como de unas maneras tan sutiles que uno como local es capaz de ver y interactuar con ello, pero un turista no. Entonces, eso ahí creo yo que es supremamente valioso el rol del guía porque puede enriquecer al turista de una manera que no lo va a lograr solo, definitivamente. Y la pregunta entonces relacionada con este tema es que el sector de los guías de turismo, tanto los que tienen su
su certificación y su tarjeta de guías como una cantidad de profesionales de otras áreas que han venido, sobre todo bilingües, que han venido a enriquecer y a ofrecer, digamos, su conocimiento en este gremio sin tener una certificación. Es una población de la que casi no se habla y a mí sí me preocupa mucho cómo va a transitar esta crisis, esta población de guías de turismo y de tour leaders que, que venían ejerciendo esta labor tan importante dentro de esta cadena y de los que no se habla. Entonces quería saber si ha pensado en eso, profesora Clara, cómo lo Sí ve. lo he pensado, sí lo he pensado. De hecho, cada que aparece algún eslabón de la cadena donde uno se coge la cabeza y dice, claro, los guías, es decir, esto es como el castillo de dominó donde usted le puso a uno y se cayeron los dominós. Le escuchaba, por ejemplo, a una mamá cabeza que tenía sus niños en el colegio diciéndome, es que a nosotros todavía no nos están cobrando el almuerzo y el bus del colegio y no deberían de hacerlo porque no nos están prestando el servicio. Y uno piensa, tiene razón, ¿quiénes perderían el puesto? Las señoras de la cafetería y los choferes de los buses. Pero, pero hay otros colegios donde han llegado a un pacto con los padres de rebajarles el 50% con el compromiso de sostener siquiera el 50% de sus puestos de trabajo. Entonces, uno sí pensaría que tú lo dices muy bien, un tour leader tiene un papel, yo también creo que en este tema de narrativas no es lo mismo bajar una aplicación de internet que es limitada a poder tener el contacto y poder conversar. Yo creo que si este momento se aprovecha bien para estos grupos que yo creo, no lo sé, como Habermas, no tengo ni idea, pero creería que sí se va a reducir. Es decir, ya ese turismo masivo me parecería hasta irresponsable si no hay una vacuna real contra esto, me parecería irresponsable. Entonces yo sí creo que ese tipo de turismo va a ser una oportunidad para los guías, para los tour leaders, y creo que es otra vez como un giro, pero yo sí creo que el giro también tienen que darlo los guías y los tour leaders en ser un poco más acuciosos en tratar de hacer que de estas narrativas un vínculo mayor con el turista. Sé que los hay muchos, de hecho he aprendido mucho de ellos, ¿sí? Pero creo que es una oportunidad para reinventar un poco también la profesión. Vendrán tiempos difíciles, estoy absolutamente segura, pues si no hay grupos, pues no tengo a quién atender, ¿sí? Pero procuremos, digamos que, como dice un dicho por ahí, mmm, no solo de pan vive el hombre, pero el hombre sí vive de pan. Es decir, el pan siempre se va a tener que comprar y consumir. Entonces, pues digamos que hay otras oportunidades que nos pueden ayudar a solventar un poquito, digamos, la situación, porque nos vamos a tener que ayudar entre todos. No todo puede venir del gobierno nacional, porque creo que el gobierno se puede reventar y además tanta intermediación puede generar el peligro de lo que está pasando ahora, y es que hayan avivatos que estén haciendo actos de corrupción con los dineros de esto, y pues uno pensaría que en temas de cadenas solidarias como por ejemplo un colombiano que no vive en Colombia pero vive en Chile, él armó una plataforma de, para los culturales, ¿sí? Por ejemplo, el artista que da el concierto, la bailarina que va a su campo, para que mediante un crowdfunding, ¿sí? No sé si saben qué es un crowdfunding, pero son como esas plataformas donde los millonarios ricos del mundo hacen aportes para pequeños emprendimientos que valen la pena. Obviamente, si uno ofrece algo bueno, recibe fondos, si no, no. ¿Sí? Eso también depende de la creatividad de cada quien. Pero esta persona creó una plataforma en donde es un crowdfunding para artistas, en donde más o menos el que dona está
como comprando un bono, llamémoslo así, que puede o no, porque queda a discreción de esa persona redimir ese bono después en una entrada a un concierto, cuando se pueda, o en una entrada a un museo, cuando se pueda. Creo que son alternativas que me han parecido personalmente interesantes y que fíjense que alguien que me preguntaba sobre economías solidarias, eso es economía solidaria, ¿cierto? Ahí es donde, como repito, una golondrina no hace verano. O sea, ahí hay una unión de intereses sumamente interesante, ¿sí? Entonces, pues creo haber en algo, ante mi ignorancia, respondido. Bueno, creo que con esta última pregunta de Linda ya terminamos las preguntas que teníamos, Clarita. Creo Muchas que fue el gracias. webinar hasta ahora que ha tenido mayor participación. Tuvimos 160 personas conectadas. Wow. Nada, pues un montón de comentarios que te han enviado por el chat de agradecimiento, de admiración, de verdad estar la gente muy contenta con tu charla y que de verdad ha sido como muy Bueno, no, por parte de muchísimas nosotros, pues gracias a todos agradecer tu ustedes, porque participación. ustedes colaborativamente son los que hacemos esto. Si no hubiera esos artistas, esos creadores, esos portadores de cultura que hayan hecho todo eso, yo no podría estar echando este cuento tampoco. Entonces es un tema que es colectivo, es de la humanidad y es de todos. Y muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que están conectados por haber permanecido aquí con nosotros. Los invitamos a seguir participando de los demás webinars. Clarita, nuevamente nuestro agradecimiento por tu valioso tiempo. Siguen llegando muchos mensajes de agradecimiento por el chat. Gracias a ustedes. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos veremos en una nueva ocasión. Bueno, muchas Gracias. gracias. Buen día. Ánimo. Chao. Gracias, chao, Clarita. La más espectacular de todas. Muchísimas gracias. Soy Cabeto. ¿Qué cabe De estará verdad, por ahí? claro, yo la escuché toda, maravillosa. Me la gocé. Feliz, muchas gracias. Este es el Gracias a webinar ti. más espectacular. Aquí estuve, pero qué maravilla. Muchísimas gracias. Y a la orden, cuando quieran que hagamos uno, también podemos. Eso Hoy te voy a iba a decir. tener Hoy voy a dictar géneros narrativos y turismo, literatura, música y cine como inspiración de viajes. Así que por ahí les mandaré el link. Listo, y también cuadremos uno, te escribo ahorita y cuadramos uno para la próxima semana, ¿te parece? Yo estaría feliz, Andreita. Gracias, gracias. Listo, de una, no, gracias a ti, un abrazo. Abrazos. Muchas gracias, profesora Clarita, de verdad que estuvo muy excelente su intervención y me gustaría de pronto tener sus datos, si es tan amable, y gracias a todo el grupo, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Les voy a dejar aquí por el chat el correo de Clarita. Hace un rato lo había dejado, pero ya como que con los muchos mensajes se nos escapó. Pero entonces espérenme, ya se los voy a escribir aquí para que lo tengan. Estoy apretando. Muchas gracias. Gracias. Clarita, muchas gracias. Estamos por Boyacá, en la linda tierra de Sotaquirá, pero... Marta, Clarita ya se nos desconectó. Oh, Andreita, bueno, pero ya le escribí al interno. Muchas gracias, Andreita. Fabuloso. No, por participar. Ahí les Sí. dejamos entonces en el chat el correo de ella por si quieren participar y ya también les vamos a dejar los correos de Marcela y el mío, que somos las del equipo de turismo, en dado caso que también necesiten algo. Bueno, Andreita, porque yo estuve comentando, tengo una experta musical para hablar un poquito de turismo y cultura desde el punto de vista musical. Sigo inspirada, como le dije a Cabeto, con bandas. Hablaré con ella y te pondré en contacto para que ella nos cuente cuál es la incidencia del turismo a través de la música, especialmente en la comunidad valenciana. Entonces es como perfecto, muchas gracias. Interesante. Un abrazote y gracias Un abrazo, a ti. quedamos muy atentas. Gracias. Chao. Chao.
Uy, está llamando Vallardo papá.